El acta de la sesión número 64 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Todos los diputados y diputadas leyeron el acta anterior. El acta de la sesión número 65 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido para esta sesión el reemplazo del diputado Javier Hernández por el diputado Enrique Van Rieselberghe. Esa es la cuenta recibida. ¿Dónde está Rieselberghe? No está. ¿La palabra sobre la cuenta? Para aprobar la cuenta. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Don René García. Sí, entremos en materia, no, presidente. Presidente, perdóneme que le diga, sí, algunos juran respetar la Constitución y tampoco la respetan, así que da lo mismo. Presidente, mire, aquí nosotros pedimos que el Ejecutivo trajera una propuesta para ver lo del pasaje aéreo, los endosos pasaje aéreo. Llevamos meses en esto. Si el Ejecutivo tiene esta propuesta, yo la empezaría a analizar. ¿Perdón? Sí, recién no había entrado, acaba de entrar en este minuto. Por lo tanto, presidente, yo propongo, para no perder tiempo y no dilatar más esto, que empezáramos a analizar el proyecto de ley y que la ministra nos exponga en cuáles son las indicaciones que tiene el Ejecutivo. Por lo tanto, es una propuesta. Estamos a quiero, como decimos allá en la Patagonia. A pu y pizza. ¿Eh? Gracias, presidente. Gracias. Sí, sobre la Constitución. Hablaba sobre la Constitución. Recordarle de que la izquierda siempre ha respetado la Constitución. Sí, estamos en varios. Había una propuesta que nos parece lógica del diputado René García, ¿cierto? Sí. Pero ayer tuvimos una reunión, una sesión, que yo le pido al secretario que informe lo que conversamos ahí, porque supuestamente hoy día se transforma eso en acuerdo. Así es. Fue una reunión en comité donde se acordó que el endoso iba a ser, esto sujeto a ratificación acá, digamos, iba a ser procedente el endoso por una sola vez, el mismo pasaje, y pasajes distintos en 3 oportunidades por distintos operadores, y iba también a proceder el derecho a retracto bajo ciertas condiciones. La condición que en definitiva primó fue el establecer el retracto, pero con multa. Y además quedó encargado el Ejecutivo de plasmar esas ideas en una propuesta de indicación para el proyecto. Eso es. La propuesta de lo que informó, porque ayer tuvimos comité, como decía, y el compromiso es ese, lo que usted estaba planteando. Pero como estamos en temas varios, diputado Jaime Mulet. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el día de ayer ocurrió una catástrofe bastante grave, digamos, en la región de Atacama. Y yo quiero, a propósito de ello, pedir algunos oficios. Incluso es probable que hoy día mismo haya de nuevo lluvias inusuales, digamos, en algunos sectores cordilleranos de la región de Atacama. Y esto sucedió el año 2015 y el 2017, particularmente en el valle de la cuenca del río Chañaral o de la cuenca del Chañaral, en el valle del río Huasco, en el valle del río Copiapó. Y de nuevo el día de ayer ha habido una situación bastante grave. Siga apagado. Pasa que no sabemos qué es más catástrofe, si es que no llueve o llueve. Bueno, es que en el norte cuando llueve, y más ahora con el cambio climático, diputado García, es bastante grave, la verdad. Hay personas fallecidas, personas desaparecidas, entonces no es una situación simple, de manera que yo quiero que se oficie con el carácter de urgente al Ministerio de Obras Públicas con la finalidad de que se adopten las medidas que tengan que ver con el área del Ministerio de Obras Públicas, y estoy hablando de las aguas potables rurales, del restablecimiento de caminos, de la preocupación que tiene que ver por la Dirección de Obras Hidráulicas, de situaciones bastante complejas que se han venido postergando desde el 2017, del 2015, el 2017, que tienen que ver con realizar una serie de obras preventivas para evitar o por lo menos mitigar los efectos aluvionales que se producen en la región de Atacama. Entonces,
quisiera, ante la gravedad de los hechos, pedir un oficio con la debida urgencia a fin de que el Ministerio de Obras Públicas ojalá se constituya también en el lugar con urgencia para restablecer la situación que tiene que ver con la vialidad pública y las cuencas y tomar las medidas obviamente necesarias y urgentes, sin perjuicio de las medidas ordinarias que hay que tomar en situación de normalidad. Entonces, pido su oficio, señor presidente, por favor, con la urgencia debida. Sí, presidente, también sería bueno saber si las obras de mitigación cuando vino la inundación interior se hicieron. Porque por eso pues, agreguemos que son las obras de mitigación de la inundación anterior, si hicieron o no se hicieron, porque sería bueno saberlo, porque si no se hicieron, claramente una negligencia. Bueno, no seamos nosotros los que juzgamos, veamos si se hicieron o no. A ver, hay una propuesta. Yo lo agregaría. ¿Sobre el tema? Sí, sobre el tema. Solo señalar que hace pocos minutos atrás fue decretado el estado de catástrofe en toda la zona de Alto del Carmen y está constituido el Ministerio de Obras Públicas, así que en ese sentido se está avanzando en poder solucionar en parte esta catástrofe aluvional que ocurrió en la tercera región. Yo haría la siguiente propuesta, en base a lo que propuso este diputado Jaime Mulet. Estaríamos de acuerdo en enviar una carta, un oficio urgente, ¿cierto?, que es lo que importa hoy día, pero también solicitar, no sé si el mismo oficio u otro oficio, que no es tan urgente, para ver qué pasó hace un par de años atrás, si las medidas de mitigación se han cumplido o no se han cumplido, porque eso va a requerir un poco más de tiempo. Lo que propone el diputado Mulet es de respuesta inmediata y seguramente van a informar lo que... Usted me va a perdonar, pero no requiere ni un minuto más de tiempo, porque Obras Públicas tiene ahí si se hicieron las mitigaciones o no se hicieron. Bueno, pero hacemos un solo oficio entonces. Sí. Uno con mayúscula y el otro con minúscula. Como quiera, como quiera. ¿De acuerdo? Ya. Con minúscula lo que propone... Ya, ahora, temas varios, no hay nada entonces. La presente sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla. Primero, proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece la obligación de permitir el acceso y uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual roaming automático, boletín número tanto, según trámite constitucional, urgencia simple, inicio, discusión en particular. Aquí, no va a llevar más tiempo. Yo le había pedido cambiar el orden. El orden está dado por la urgencia, además, pero igual usted manda... La propuesta sería tocar primero, que es un tema ya más rápido, digamos. Trabajado ya, el endoso. Que el endoso. Ese aquí es la presentación del Ejecutivo, votar y listo. Entonces vamos a empezar por el endoso. El endoso que es más súper rápido. Que ya está trabajado. Tiene la palabra, bienvenida senadora Jimena Órdenes Neira. Completa. Entonces sería el punto número... Empezaríamos a discutir entonces el punto número... El proyecto de ley iniciado en moción, todos relativos al endoso, que son 5 proyectos que se fusionaron, tomando como centro el proyecto que presentó el diputado Bianchi, ¿cierto?, sobre el endoso o transferencia del pasaje aéreo, de transporte aéreo, del titular a un tercero, contenido en los boletines número, lo voy a leer para que no queden, número 9509-15, 9980-03, 12285-15, 12773-19 y el 12825-15, todo refundido, quedó clarito. Así que le dejo la palabra a la señora ministra. Bienvenida, señora ministra. Teníamos algo conversado por ahí, sobre el proyecto. Tiene la palabra. Muchas gracias, diputado, y por su intermedio saludo a todos los integrantes de la comisión. En la última sesión se nos encargó preparar una indicación que recogiera las propuestas discutidas acá sobre principalmente sobre el endoso, que es el que da origen al proyecto. Nosotros enviamos ese texto y me gustaría leerlo, un texto corto, solamente para remarcar en cada uno de los párrafos el espíritu con el que estamos trabajando.
y después hacer un comentario sobre el segundo componente, que es el retracto, y me parece que hay una consideración adicional que incluir en este análisis. El párrafo que estamos proponiendo es una indicación al artículo primero, que dice, letra A, reemplázanse los numerales 1 y 2 por el siguiente numeral 1. 1, incorpórese el siguiente artículo 131 bis nuevo. Artículo 131 bis. Endoso del billete de pasaje para servicios de cabotaje. El pasajero tiene el derecho de transferir libremente y sin costo alguno el billete de pasaje emitido a su orden. Dicha transferencia deberá ser informada al transportador con una anticipación no inferior a 48 horas respecto a la hora de salida fijada en el billete de pasaje. El endoso se perfeccionará a través de los mecanismos que el transportador establezca, los que deberán ser simples, expeditos y suficientes para dejar constancia de la voluntad del endosante y de los datos de identidad y contacto del endosatario. El endoso del billete de pasaje aéreo solo será válido entre personas naturales, admitiéndose solo una transferencia del mismo. Lo anterior sin perjuicio de las estipulaciones que establezcan mayor flexibilidad en favor del pasajero. En un año calendario, cada persona podrá endosar hasta 3 billetes de pasajes diferentes con cada transportador. El endoso no podrá, en ningún caso, efectuarse con fines de lucro como actividad comercial o en forma habitual. Creemos que este texto recoge las preocupaciones que teníamos sobre el control, el número de casos, quién revisa y qué aplica al cabotaje, es decir, a los vuelos domésticos. Hay una segunda parte que es B, que se refiere al red. ¿Sí? Ya. No sé cómo la opinión a los diputados sobre la propuesta que hizo la señora ministra, diputado González, diputado... El diputado Mulet el día de ayer planteó que para el pasajero pudiera estar este máximo de 3 pasajes, pero que las compañías pudieran de mutuo propio permitir que fueran más pasajes. Y el Ejecutivo se comprometió también a buscarle una redacción a eso ayer. La palabra, diputado Coloma. ¿Esa indicación la tenemos o no? Sí, la mandaron ayer. Pero está mejor. Ya, pero está bien. Una pregunta a la ministra. Según cómo quedó la indicación, se entendería que no existe ni ánimo de lucro ni habitualidad, siempre y cuando que sea hasta 3 por compañía. Pero una vez Cada ticket. Sí. Perdón, sí, está... Ayer lo estuvimos... Para evitar el lucro. Tu micro... Solo será válido entre personas naturales, admitiéndose solo una transferencia del mismo. Lo anterior sin perjuicio de las estipulaciones que establezcan mayor flexibilidad en favor del pasajero. Es decir, las líneas aéreas sí pueden dar un servicio de endoso más amplio. Diputado Coloma. Mi duda es por el ánimo de lucro, porque lo que yo creo que va a terminar pasando, me puedo equivocar, es que van a haber personas que van a aprovechar las tarifas hiper rebajadas de la aerolínea que sea, van a comprar los pasajes, después llegan 72 horas antes del vuelo, la van a revender a un precio mayor. Salvo que en alguna parte de este proyecto quede una remisión expresa, algún tipo de sanción por la reventa del pasaje. Y eso no está. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a valorar o cómo se va a estipular que el ánimo de lucro no entre en juego? O sea, el lucro, la utilidad, la reventa del pasaje no entra en juego. Porque en el fondo, hoy día, no sé, para comprar una entrada a un estadio, son nominativas. Y uno no puede, y se hizo también como una forma de evitar la reventa, vender la entrada. Aquí lo que yo tiendo a creer que va a pasar, sobre todo si no hay sanción asociada, es que se va a establecer un sistema de reventa. Sobre todo cuando estamos hablando mínimo de las 3 grandes compañías que hay, o sea, las 3 compañías que más operan, la ANE obviamente la más grande, pero son
Lance, Kyle, Jetsmar y otras chicas. Entonces estamos hablando que una persona perfectamente podría hacer esto 12 veces al año. Entonces, ¿cómo poder regular eso para evitar una cosa que es lo que a mí me preocupa en el fondo? Y es que las compañías, para evitar esta reventa, vayan terminando con las promociones de tarifa súper rebajadas con mucha anticipación. Ese es el temor que tengo, porque hoy día una persona puede acceder a un vuelo gracias a que compra 5 meses antes estas tarifas que son de 5 lucas más tasa. Y esos beneficios, si es que uno no es capaz de dejar claramente delimitados los efectos que puede tener la reventa, van a terminar por subir el valor más bajo. Y ahí no en ninguna parte, como no existe la reventa, no hay sanción aplicada o que se le pueda aplicar a esto, hasta donde yo sé. Eso, gracias. Antes de darle la palabra al diputado García, yo quisiera hacer alguna, no aclaraciones, no sé cómo llamarlo, un comentario. Cuando se refundieron estos 5 proyectos, había algo que los unía, que coincidíamos, los 5 proyectos que se refundieron, que era que este proyecto, ¿cierto?, del asunto de los pasajes, iba a favorecer fundamentalmente a lo que se denomina hoy día la clase media o aspiracional. En todo proyecto de ley hay un dicho acá en el Congreso, echa la ley, echa la trampa. Pero le aseguro que aquí no estamos favoreciendo a los que gustan hacer trampa en estos sistemas, a los que abusan de información privilegiada, que usted lo conoce y todos lo conocemos, ¿cierto? Fundamentalmente este tiene un sentido social. Este proyecto tiene un sentido profundamente social, no asistencialista. No se pretende de ninguna manera favorecer a los corruptos y tránsfugas de siempre. Por lo tanto, esa es la esencia de esta cosa. Además, tengo entendido que hay ya algunos articulados que sancionan lo que el diputado Coloma acaba de manifestar. ¿Tiene la palabra, diputado? Gracias, presidente. Gracias. Presidente, nosotros estamos haciendo el papel de expertos aquí. Y resulta que tenemos al señor de la DGA aquí presente. ¿Perdón? De la Junta, lo tenemos aquí presente, que debe saber 10 veces más que los que estamos aquí nosotros elucubrando lo que puede pasar. Yo creo que la única manera de parar la corrupción es muy fácil, lo que ha hecho justamente el Ejecutivo, limitar la venta o el recambio de los pasajes. Si se dice, oiga, usted va a tener derecho a uno, ¿cuál va a ser el negocio del tipo de andar comprando pasajes? Va a poder comprar un pasaje, va a tener que... Además, el papel de nosotros no es andar resguardando esto. El papel de nosotros es que los pasajes no se pierdan, porque hoy día simplemente se pierden, no pueden ocuparlo. Y es peor lo que está diciendo el diputado, lo que está diciendo el diputado Coloma es mucho peor, porque hay líneas aéreas que usted compra un pasaje barato, le exige un certificado médico para poder cambiar el pasaje, y lo que es peor, cuando le dice, fíjese que me alivié, claro, pero tiene un problemita. Pero hay un problema, justamente el que está diciendo el diputado Coloma. Ahora el pasaje no vale 5.000 pesos, vale 30.000. Así que págueme la diferencia para poder volar. Entonces, ¿quién es el que está especulando? ¿Quién es el que está haciendo negocio? ¿La línea aérea o el señor que tiene el pasaje? Por eso que me gustaría, presidente, para seguir avanzando, que nos diga el señor de la Aeronáutica si tenemos que saber cuál es la manera de pararlo. Porque si vamos a estar discutiendo, llevamos 6 meses discutiendo que va a ser una especulación, que no va a ser especulación, no vamos a avanzar nada. Y lo que nosotros queremos es esto, y el compromiso de hecho fue así con nuestra ministra, que esta semana se votaba bajo los reglamentos del Ejecutivo. Ayer tuvimos una sesión de más de 2 horas. Si usted me permite, presidente, es una sugerencia que hago yo, perfecto. que después que el diputado Mulet, indudable. Sí, que puede repetir lo que manifestó ayer donde ahí. A propósito de lo que plantearon hace algunos momentos atrás el diputado Félix, yo creo que la segunda parte del inciso 1, 2, 3, cuarto, desde el punto seguido, que dice lo anterior sin perjuicio de las estipulaciones que establezcan mayor flexibilidad en favor del pasajero, debería ser un inciso nuevo, para que se entienda que las estipulaciones en favor del pasajero puedan ser cualquiera de los temas que están del 1 al 3, incluido el 4, pues si no se circunscriben solo a ese inciso. Entonces, si establecemos ese punto seguido que pasa a ser punto aparte, entendemos que se puede flexibilizar la cantidad, no solo algunos aspectos. O sea, no alteren nada, sino que está en el mismo sentido, de manera que lo separamos y lo transformamos en otro inciso. De manera que dejamos seguro que si hay flexibilidades mayores en favor del pasajero, pueden ser de cualquiera de las cosas que están en los incisos anteriores. Ok. Bien, le vamos a dar la palabra a don David Dueñas, quien ayer explicó latamente esta situación, pero le vamos a pedir de nuevo y vamos a proceder a votar. Que lo repita por tercera vez. ¿Tiene la palabra, por favor?
Muchas gracias, presidente. Primero quiero mencionar que con respecto a la sugerencia que hacía el diputado Mulet, hay una observación que me hace la asesora de la ministra, que podría el inciso separado incluso ir más a continuación, más abajo, porque cubriría incluso otro evento que está en un párrafo siguiente. Entonces, hasta eso podría mejorarse. Sí. Con respecto a la duda del diputado Coloma, que ayer en la sesión que tuvimos en el Congreso de Santiago también la planteó el diputado Mulet, la posibilidad de sancionar este incumplimiento. Hay dos posibilidades que veo, pueden ser analizadas, pero que están ya en el Código. El Código Aeronáutico contempla un sistema sancionatorio. Tiene dos vías. Una es a través del artículo 133F, que para efectos de el contrato de transporte aéreo o los derechos del pasajero en el contrato de transporte aéreo hace remisión al procedimiento de la ley del consumidor. Y ahí, por lo tanto, podría el juez de policía local aplicar esa normativa. Y lo segundo es que el artículo 184 del Código contempla un procedimiento sancionatorio general a cualquier infracción a este Código. Esa es la expresión que usa la norma. Cualquier infracción a este Código será conocida y sancionada en un procedimiento administrativo por la Dirección de Aeronáutica Civil. Y contempla las sanciones que están expresamente señaladas en el mismo artículo, multas de entre 5 y 500 ingresos mínimos mensuales, que podría ser la aplicable en estos casos. Esas son las dos vías que hay. Si se quisiera otra fórmula, tal vez habría que explorar algo distinto, una sanción penal, o ver si hoy día se dispone en el Código Penal de alguna norma que fuera aplicable por fraude o algo similar, ya estoy conjeturando. Pero por lo menos hoy día tenemos dos herramientas de sanción por vía de policía local y por vía administrativa que están en el mismo Código y que podrían ser aplicables. Gracias. Señora ministra. Quisiera agregar, para tranquilidad también del diputado Coloma, agregar a la explicación que ha dado David Dueñas, que no nos olvidemos que los tickets aéreos tienen una identificación cada uno. Y si se pretende hacer comercializar, se hace probablemente por redes sociales o por algunos sistemas abiertos, de manera que se puede identificar qué tickets están siendo transados eventualmente fuera del marco regular. Es posible seguirlo, no es imposible. Las compañías aéreas, y por eso dejamos en manos de la compañía aérea el control, porque es el principal interesado en que se mantengan estos mercados de bajo costo también. Bien, la última palabra para el diputado Coloma, porque vamos a proceder a votar el endoso y posteriormente el retracto. Gracias, presidente. Lo que plantea el compañero García. Gracias, presidente. Dos comentarios. El primero, respecto a lo que usted señaló, que aquí el problema no es que uno quiera, como usted hizo, se puede leer entre líneas, proteger a uno o a otro. No, lo que jamás. Eso, como usted lo dijo así, es simplemente al revés. Sí. Es evitar que por una legislación que tenga errores se terminen subiendo los pasajes más bajos. Ese es el problema. Cuando se leen las sanciones, y aquí le aprovecho a hacer al señor de la Dirección de Aeronáutica dos preguntas. La primera, de la Junta, perdón. La primera respecto... De la Junta de Aeronáutica. De la Junta de Aeronáutica, me equivoqué. Cuando hace referencia a la ley del consumidor, aquí la ley del consumidor se aplica entre cuando hay un lucro o un problema en la venta entre el productor y el consumidor. Aquí lo que se da, tiendo a creer, es un negocio que se da entre consumidores. Por lo tanto, no estoy seguro que se le pueda aplicar la ley del consumidor en el caso de la reventa, porque aquí no es entre la empresa aérea y el pasajero, sino que aquí es un negocio entre pasajeros. Por lo tanto, no estoy seguro que se le pueda aplicar la ley del consumidor. Y lo segundo, respecto a las normas aplicables a las infracciones del Código Aeronáutico, sin ser para nada experto, y aquí reconozco que me puedo tirar un bluff, uno tiende a creer que las sanciones van dirigidas a las empresas aéreas. A la empresa no, porque lo que nosotros tenemos que regular acá es cómo vamos a verificar que existe una reventa de pasaje. Entonces, yo no creo que sea, por muy interesado que sea la empresa la que tenga que terminar haciendo las denuncias de reventa. Ese es el problema que le veo a cómo está quedando la norma y a cómo están las sanciones. Si ustedes me dicen que desde el punto de vista de la Junta Aeronáutica quedan tranquilos y felices y que esto está protegido, no hay problema. Ustedes saben más que yo en esta materia. Pero por la forma en la cual están estipuladas las sanciones, la ley del consumidor creo que no le sería aplicable y tengo dudas respecto de cómo se aplicarían las sanciones al Código Aeronáutico. Gracias.
Señora ministra. Sí, yo le voy a pedir que me ratifique después David, porque él es el especialista, pero dado que hay una de las cláusulas del Código Aeronáutico que dice que se sanciona cualquiera de las infracciones al contenido del propio código, y estaría en este contenido el comercializar indebidamente los tickets, estaría sujeto a las sanciones. Así que no veo que eso impida sancionar a alguien que está haciendo mal uso de los pasajes según esta definición. El diputado García quiere hacer una acotación y posteriormente don David Dueñas. ¿Usted está en condiciones de aclararle a la comisión cuántos son los pasajes que efectivamente se hacen en estas ofertas? ¿Qué porcentaje puede ser? Porque a lo mejor uno dice, oiga, los pasajes de 10 lucas van a subir a 15, pero a lo mejor son 2 o 1. No lo sé. Por eso me gustaría saber si usted sabe qué porcentaje de estos pasajes corresponde a una línea más barata. Gracias, presidente. Porque cuando usted va a comprar, desgraciadamente, nunca están disponibles, porque ya se acabaron, se agotaron, no están, aunque lo haya anunciado un minuto antes. Gracias, presidente. Bien. Don David, la última consulta. Gracias. Con respecto a la intervención del diputado Coloma, yo coincido en que efectivamente puede ser interpretable. Hay una remisión expresa a la ley del consumidor. Si uno toma la ley del consumidor, efectivamente regula una relación entre proveedor y consumidor. Al haber remisión expresa, significa que la ley no se está aplicando por sí misma, sino que se está tomando lo que ahí dice para aplicarlo a otra situación distinta. Pero eso es interpretable y yo concuerdo en que puede ser más frágil esa situación. En lo segundo, concuerdo con la ministra, que siendo ingeniero ha demostrado un criterio jurídico muy razonable, porque efectivamente la norma no distingue, dice cualquier infracción a este código, y eso incluye no solo empresas aéreas, pueden infringir el código pilotos, tripulantes, pasajeros, de hecho, y cualquier otro operador del sistema. Y como la norma no distingue y habla incluso del código, de leyes de aeronáutica y de reglamentos, e incluso instrucciones dictadas por la autoridad, me parece que se quiso dar un rango bastante más amplio. En eso creo que tener un poco más de seguridad que podría ser aplicable. De todas maneras, si se quiere, insisto, diseñar otro tipo de sanciones, porque aquí estamos amarrados también con las sanciones que ahí aparecen. Hay un repertorio de sanciones que en el caso que hablamos sería aplicable el de la multa. Pero si se quisiera otro tipo de sanciones, habría que explorar tal vez una disposición de otro tipo. Gracias. Gracias. A proceder a votar, hace 40 minutos que lo sugirió el diputado García, y yo creo que es buena hora para... Entonces, fue el que me habló. Entonces, señor secretario, vamos a votar primero el número 1A. El endoso y después... que es el endoso, dice así. Artículo primero. Reemplácese los numerales 1 y 2 por el siguiente numeral 1. 1. Incorpórese el siguiente artículo 131 bis nuevo. Artículo 131 bis. Endoso el billete de pasaje para servicio de cabotaje. El pasajero tiene el derecho de transferir libremente y sin costo alguno el billete de pasaje emitido a su orden. Dicha transferencia deberá ser informada al transportador con una anticipación no inferior a 48 horas respecto a la hora de salida fijada en el billete de pasaje. El endoso se perfeccionará a través de los mecanismos que el transportador establezca, los que deberán ser simples, expeditos y suficientes para dejar constancia de la voluntad del endosante y de los datos de identidad y contacto del endosatario. El endoso del billete de pasaje aéreo solo será válido entre personas naturales, admitiéndose solo una transferencia del mismo. Y esto va a ir aparte. Lo anterior sin perjuicio de las estipulaciones que establezcan mayor flexibilidad en favor del pasajero. En un año calendario, cada persona podrá endosar hasta 3 billetes de pasaje diferentes con cada transportador. El endoso no podrá en ningún caso efectuarse con fines de lucro, como actividad comercial o en forma habitual. Eso es lo referido al endoso. Habíamos acordado que el párrafo, que la frase lo anterior sin perjuicio de las estipulaciones que establezcan mayor flexibilidad en favor del pasajero quedara al final del Hay que hacer una adaptación. Sí, lo acordamos. Inciso penúltimo. Para que no sea posible liberarlo. Vamos a votar. O sea, queda como penúltimo. lo anterior sin perjuicio de las estipulaciones que establezcan mayor flexibilidad en favor del pasajero y luego sigue el endoso no podrá, ¿cierto? Claro. Ya, correcto. Don René Alinco. Yo soy el último. Perdón. Doña Jenny Álvarez, don Karim Bianchi. A favor. Don Juan Antonio Coloma. Don Eduardo Durán. Don René Manuel García. Don Félix González. Señor Farriselbergue. No se encuentra. Don Marco Ilavaca. Don Jaime Mulet. Don Iván Norambuena. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Don René Alinco. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado en forma unánime el 1A relativo al endoso. Ahora, La emoción. Ahora vamos a dar unos 10 minutos máximo para tratar el tema del retracto. Y votamos. 10 minutos y votamos. pero en esto iban a traer una propuesta, ¿cierto? Una reformulación. Acordamos ayer para los diputados que no, una consulta, una opinión, para los diputados que no alcanzaron a llegar ayer a la sesión de comité que tuvimos, llegamos a un acuerdo con el Ejecutivo, con el señor Juan Carlos, y nos iban a traer una propuesta hoy día referente al retracto, que también hay antecedentes. Entonces yo pediría que la señora ministra nos entregue la propuesta que se preacordó ayer. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, diputado, presidente. En la letra B dice: reemplázase el numeral 3 por el siguiente, pasando a ser numeral 2. Incorpórese el siguiente artículo 131 ter nuevo. Artículo 131 ter. La fecha programada para un viaje podrá modificarse si el pasajero prueba a través de certificado médico que está impedido de viajar. El certificado médico deberá presentarse ante el transportador en el plazo de 24 horas a contar del horario programado para el vuelo, y el pasajero deberá dar aviso al transportador antes del horario programado. Con todo, el pasajero podrá optar por solicitar la devolución del monto pagado dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha programada originalmente para el vuelo. En caso de que el cambio se realice por un billete de pasaje de mayor valor, el pasajero deberá pagar la diferencia. La nueva fecha de viaje podrá fijarse en un periodo de hasta un año a contar de la fecha programada originalmente para el vuelo. Quisiera agregar a la lectura del artículo una situación, y es que en paralelo con esto se está discutiendo la Ley de Derechos del Consumidor, y también considera el retracto. Y es muy importante que tengamos consistencia, y a juicio nuestro lo mejor sería que esta parte pasara a la Ley de Derechos del Consumidor y que nosotros nos mantuviéramos en la ley, en el endoso. Solamente hago el punto porque podríamos generar una discrepancia importante, y allá en ese otro cuerpo legal completo se está viendo toda la devolución de servicios, todos los derechos generales del consumidor, independientemente de que sean o no pasajes aéreos. La palabra sobre el planteamiento de la señora ministra. Diputado, bien. Sí, ayer discutíamos precisamente el fondo del endoso era que fuera gratuito y el retracto tuviera algún costo, alguna multa asociada. Tenía como esa diferencia. También llegábamos a un consenso de que solamente limitarlo a un tema de salud o de un certificado médico iba a terminar haciendo que las personas consiguieran un certificado cuando pudiese ampliarse a otras circunstancias como laborales o de fallecimiento, un familiar, varias más. Yo tengo una propuesta, pero la verdad es que podemos dejarlo a consenso si lo dejamos a la ley de consumidor o si la propuesta le parece a la comisión, puedo leerla y quizás pueda ser una indicación. Perfecto. Ya. Voy a leer la indicación que teníamos nosotros. El pasajero podrá poner término unilateralmente al contrato de transporte aéreo hasta 48 horas previas al horario fijado para la salida del vuelo, en aquellos casos que el precio del billete haya sido cubierto total o parcialmente con un crédito otorgado al consumidor por el proveedor o por un tercero previo acuerdo entre éste y el proveedor. El retracto resolverá dicho crédito. En caso de haber costos involucrados, estos serán de cargo del consumidor, cuando el crédito haya sido otorgado por un tercero. Si el consumidor ejerciera el derecho consagrado en este artículo, el proveedor está obligado a devolverle las sumas abonadas, descontando un 20% por un concepto de multa, que fue lo que sacamos de la página LATAM, que era como el promedio de porcentaje, sin retención de gastos a la mayor brevedad posible y en cualquier caso antes de 45 días siguientes a la comunicación del retracto. Se lo dejo como sugerencia si la comisión quiere adoptarlo como indicación o lo dejamos a la ley de consumidor.
Diputado Pérez tiene perdón, diputado González, después diputado Pérez. Sí, una consulta. A veces algunos proyectos en el Senado se quedan muchos años, como el Código de Aguas, el SBAP, que estuvo 8 años ahí. ¿Qué urgencia tiene en el Senado para la ley del consumidor, para esperarla y no tramitar esta? La consumo. No se tiene sentido. Sí, tiene. Perdón, diputado Pérez. Sí, gracias, presidente. Saludos a la ministra. La verdad que, en mi opinión, creo que lo que plantea la señora ministra sería lo correcto. Porque aquí estamos viendo un tema muy restrictivo, certificado médico, o como decía positivo el diputado Bianchi, puede ser otra causal, que puede ser perfectamente entendible. Y yo creo que la ley del consumidor, al ser más amplia, podrían caber otras instancias que aquí no estamos considerando. Por ejemplo, un accidente que no alcanzó, ¿por qué tiene que ser 48 horas antes? Puede ser una cuestión que suceda a lo mejor horas antes incluso del viaje, que le puede ocurrir al pasajero, que es una cuestión inevitable, digamos, ¿eh? o forzada. Entonces, yo pienso que a través de la ley del consumidor se podría ampliar el abanico de el abanico de situaciones sobre las cuales una persona tendría que estar obligada a retractarse, dentro me imagino, de lo que la propia ley establece, como ocurre en muchas prestaciones de servicios, que están ya vigentes los derechos a retracto. Servicio incluso de transporte de pasajeros, entiendo, los buses provinciales, que hay una multa de por medio, es verdad. Entonces, yo creo que restringirlo solo a algunos factores en el tema de los pasajeros, yo pienso que sería mucho más conveniente dejarlo a la ley de modificación del consumidor, porque nos podría ampliar el... ¿El consumidor solo contempla motivos de salud? Bien. No, porque me dice que es una sí. modificación, no. Sí. No es solamente salud, porque puede ser cualquier otra cosa. Puede tener un accidente, chocar, digamos. Sugerencia, una barricada, entrar al aeropuerto y sonaste y no tomaste el vuelo nomás. Yo, en este caso, en esta coyuntura de la ley, diría yo, aplicaría algo que es lógico, pero que no lo aplicamos mucho, que es el sentido común. Si la señora ministra, ojalá fuese sentido comunista, pero dejémoslo en común. Entonces, pues, la idea es, como decía la señora ministra, el proyecto del consumidor, de la ley del consumidor, tiene suma urgencia. Por lo tanto, decía González, el diputado González, que ahí sí tiene sentido. Tiene sentido porque suma urgencia, el retracto, correcto. ¿Perdón? Yo entendí mal entonces. Ya, retráctese. ¿Cómo es? Bueno, quedó resuelta una duda que era las urgencias. Pero suma urgencia. La suma urgencia. Pero también es importante cómo viene ese proyecto desde allá. Entonces, si viene solamente para razones médicas y viene tal cual lo leyó, yo prefiero el que plantea el diputado Bianchi, que amplía los motivos por los cuales puede alguien no viajar. Recordábamos en la sesión anterior, que no fue sesión, fue como un focus group que hicimos ayer, en que hay personas que no viajaron a Chile, tenían pasajes para la COP25, la COP25 cambió de país y no viajaron, y no fue por razones médicas. Entonces hay un abanico de razones por las cuales se justifica que alguien no viaje. Y por lo tanto, el establecer un costo, una multa, desincentiva que alguien compre un pasaje irresponsablemente si no viajar, porque igual va a tener un castigo. Yo me inclinaría por avanzar, además que la ley del consumidor está siendo vista o va a ser vista cuando llegue acá por una comisión distinta a esta, va a ser vista por la Comisión de Economía y no tiene plazo para indicación en el plazo soplando acá. Entonces creo que si nosotros tenemos a bien poner una indicación de esta comisión, que es la comisión técnica relativa al transporte, del todo razonable que lo discutamos. Ya, gracias. Señora ministra. Muy brevemente,
Yo creo que hay una razón práctica también para verlo en el marco de la ley del consumidor, porque ahí se van a ver todos los casos juntos y va a quedar con mayor consistencia entre situaciones. Pienso que la discusión va a ser más completa en ese marco que aquí, para el caso particular de la devolución del pasaje. Pero es una decisión de la comisión, naturalmente. Diputado Jaime Mulet. Presidente, mire, dos cosas. Yo creo que así como era muy bueno el artículo anterior del endoso, esta propuesta la hallo bastante mala yo. Por 2 o 3 razones. Una, dice que el viaje podrá modificarse. Un viaje podrá modificarse si el pasajero prueba a través del certificado médico que está impedido de viajar. No necesariamente dice que está enfermo, sino que un médico podría a través de certificado pedir por otras razones, no queda clara la causal de enfermedad, digamos. La reacción no es feliz desde ese punto de vista. Segundo, creo que las razones pueden ser enfermedad de la persona, yo lo dije ayer, y también de un hijo, de un padre, en fin, lo hubiera ampliado un poco, cosa que tampoco se hizo. Yo creo que estaría por aprobar, en mi caso, mi opinión, más bien la indicación del diputado Bianchi. Si me la permite, diputado. El diputado Bianchi establece el derecho de retracto en el inciso primero y lo voy a leer. Si me permite, presidente, bien breve. Derecho de retracto. El pasajero podrá poner término unilateralmente al contrato de transporte aéreo hasta las 48 horas previo al horario fijado para la salida del vuelo. Después, en el inciso segundo, pone algo que yo lo sacaría entero, que mete si, en el fondo, si se compró con plata ajena o dio el crédito a la compañía o tarjeta o la propia compañía. Yo no me metería en ese caso. Dice lo siguiente: en aquellos casos en que el precio del billete haya sido cubierto total o parcialmente con un crédito otorgado al consumidor, que es el viajero, ¿cierto?, por el proveedor, la compañía, o por un tercero, previo acuerdo entre este y el proveedor, obvio, el retracto resolverá dicho crédito. En caso de haber costos involucrados, que es muy difícil de determinar cuáles son los costos, estos serán de cargo del consumidor cuando el crédito haya sido otorgado por un tercero. Yo no me metería en que si se compró con plata propia al contado o se compró con un crédito o lo dio la propia compañía o lo dio un tercero. Entonces, eliminaría el inciso segundo y sí dejaría el tercero, que es el castigo, que dice: si el consumidor ejerce el derecho consagrado en este artículo, o sea, el retracto, que está en el inciso primero bien simple, el proveedor estará obligado a devolverle las sumas abonadas, descontando un 20% por concepto de multa, sin retención de gasto a la mayor brevedad posible y en cualquier caso antes de 45 días siguientes a la comunicación de retracto. O sea, este es un derecho de retracto con un 20% de recargo, puro y simple, sin meternos si el pasaje lo compró al contado o no, que es lo que lleva en el inciso segundo. Yo estaría por eso. Creo que el articulado quizá hay que redactarlo más conforme a las normas del Código Aéreo, pero esa sería mi opinión. Hay una propuesta, diputado García. Yo estoy de acuerdo para simplificar el artículo y evitando, ¿no es cierto?, distinguir en los medios de pago. Está bien. Y además, creo que sería improcedente colocar la indicación que presenta el Ejecutivo porque es la misma que está en la ley de consumidor. Por tanto, tendríamos 2 artículos iguales en distintas normas. Por tanto, si no votamos solamente el endoso. Creo que estamos viendo un tema de especificidad en esta materia de vuelos, que yo creo que el derecho de retracto es un derecho que se ejerce unilateralmente, que no tiene condicionante. Me parece que solamente circunscribirlo a un motivo de salud o de un certificado médico, como lo decía ayer, va a hacer que las personas, como en el caso de divorcio, busquen los testigos, acá se va a buscar el certificado médico, se va a hacer la trampa, ¿no es cierto?, para poder lograr esto. Por tanto, yo lo abriría a otras circunstancias que serían, no sé, salud, con las que sean, pero teniendo la multa yo creo que propicia a que no se ejerza este derecho de retracto, ¿no es cierto?, de manera masiva, sino que va a estar restringido porque la persona sabe que va a una multa asociada. Y estoy de acuerdo con lo que decía el diputado Mulet, podemos eliminar ese inciso segundo y dejar el primero y el tercero. Diputado René García y posteriormente el diputado Pérez. Presidente, sí, es bien fácil. Cuando usted se mete ya en las partes, si la compañía dio el crédito o no lo dio el crédito, no ha dado ni un crédito. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Ella está vendiendo un pasaje, por decirle, en 24 cuotas y usted ocupa su tarjeta de crédito. Lo que debe decir, si es que se hace esa indicación, es que se devuelve lo pagado.
porque el otro no está pagado, está con un crédito, entonces va a ser un lío tremendamente grande. Va a decir, oiga, ¿usted pagó el pasaje? No, yo estoy pagando cuotas. ¿Cuántas cuotas lleva a pagar? 2. Entonces, ¿qué es lo que le va a devolver la compañía? ¿Las 2 cuotas pagadas? ¿El resto de todo lo que está pidiendo? No, yo creo que eso no corresponde, yo lo borraría al tiro, presidente, y yo propuse aquí, y se lo propuse a la comisión, que solamente se hiciera la devolución de los dineros. ¿Sabe qué más? Ni endoso, nada. Eso es lo que más me gustaba. ¿Sabe qué más? Devuélveme el dinero. Era lo más desenredado de todo, pero no se acogió. Bueno, ya estamos hablando con los güeyes que tenemos, ¿no? Así que yo me creo con lo que dice el diputado Bianchi, de borrar la segunda, perdón, lo que dice el diputado Mulet, borrar la segunda parte y quedarnos con la primera. Y esa indicación la hacemos nuestra todos, creo yo. Si es que no hay algún inconveniente para que la podamos firmar los que estamos de acuerdo con ella. Gracias. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Mire, respecto a la indicación del diputado Bianchi, la siguiente duda y consulta. ¿Por qué 48 horas antes? Se supone que se van a ampliar las causales, estamos claros que no, o sea, retracto, perdón, ¿por qué solo médico? Pueden ser de otro tipo. ¿Por qué 48 horas antes? O sea, si ocurre algo 6 horas, 1 hora antes el vuelo, que sé yo, 24 horas, ¿por qué queda a 48 horas? La segunda consulta, ¿por qué un 20%? ¿Por qué no un 10, un 15? O un 30, no sé. ¿Quién establece eso? ¿Hay legislación comparada? ¿Qué es lo que sucede donde aplican en el tema aéreo para hacerlo equivalente en otros países, no sé? Entonces, yo tengo bastantes dudas respecto a este tema. Yo pienso que insisto que debiera ser la ley del consumidor el que debiera regular este tipo de cosas, toda vez que ahí está viéndose todo el tema de los servicios. Ahora, yo desconozco, a lo mejor el diputado Bianchi conoce el texto que se está tramitando en el Senado y que igual va a tener que llegar acá, y además el Ejecutivo puede poner indicaciones cuando quiera. Gracias. En una vez se conoce el diputado Bianchi, tiene algún conocido. Diputada, perdón. Señora ministra. Gracias. Yo solamente quisiera comentar la forma o el potencial impacto que podría tener en tarifas dejarlo a todo evento, porque en general la planificación de los vuelos y de los servicios se hace y se determinan las tarifas por la posibilidad de vender con anticipación. Y si hay que presupuestar una cantidad de pasajes que a todo evento podrían ser devueltos, hay un riesgo de que ese monto de la devolución finalmente termine castigando el precio del resto de los pasajeros. Solamente hacer ver la forma en que operan estos servicios y con el mecanismo del revenue management, en que justamente se ajustan las tarifas y se venden más baratos porque se puede anticipar que el avión va lleno. Me preocupa que pueda tener un impacto, como digo, en el resto de los pasajeros al dejarlo abierto a todo evento, porque ahí obliga a la aerolínea a cargar el riesgo de un porcentaje de asientos que van a tener que devolver. Ministra, vamos a dejar a nuestro secretario para que nos explique algunas técnicas legislativas Sí, al respecto para que, bueno, por cuál decidimos. Está votada la propuesta del Ejecutivo en cuanto al endoso y está aprobada la parte relativa al endoso. Ahora vamos a votar la indicación complementaria del diputado Karim Bianchi en relación al retracto. Luego se hacen todas y se hacen al proyecto como el texto base de trabajo que estábamos trabajando. Se hacen esos ajustes. Diputado. Gracias, presidente. Coloma. A ver, yo tengo la impresión, al igual que en el artículo anterior, de que lo que se termina perjudicando con este tipo de norma es el pasaje barato. El pasaje de costo intermedio ya viene con una multa asociada. O sea, los caros ya vienen con devolución del 80 o 100 con determinado monto, posibilidad de cambiarlo. El que vale 60 lucas dentro de Chile viene con una posibilidad. El problema es el barato. Y el barato, la, entre comillas, gracia que tiene es que no tiene ni un beneficio. Entonces la persona compra y queda casado. ¿Cuál es el problema de eso? Que si nosotros damos la posibilidad del retracto 48 horas antes, lo que la compañía aérea va a perder es el pasajero que no frecuente. Porque el frecuente, o el que va por la empresa, yo tiendo a creer que está dispuesto a pagar más y a comprar más encima.
De hecho, por eso las tarifas son más caras y generalmente las últimas tarifas son las que compran las empresas. Si nosotros establecemos un derecho de retracto al pasaje más barato, lo que vamos a estar haciéndole es diciéndole a la compañía aérea, usted va a tener que, entre comillas, asegurarse de poder obtener el retorno. ¿Y quién va a pagar el seguro? No va a ser la aerolínea, va a ser el pasajero del pasaje barato, de la persona que compra con anticipación para viajar. Entonces, así como creo que lo que acabamos de aprobar, aunque espero las multas que aplica el Código Aeronáutico, que son súper altas, las que aprobamos son altísimas, permitan evitar la reventa del pasaje, creo que acá lo que vamos a estar haciendo es que la compañía va a tener que calcular un porcentaje de retracto. ¿Por qué? Porque el pasaje barato es el que se compra con 2 o 3 meses de anticipación. Ese es el barato. Y esa persona que se arrepiente faltando poco, la compañía ya no se lo va a poder vender al pasajero no frecuente. ¿Por qué? Porque obviamente ese pasajero barato ya dejó de estar. Y ahí va a haber un sobrecargo, que quizás no sé cuánto será, pero va a terminar afectando al pasajero que vuela menos, al que compra con anticipación, al que compra el pasaje de esos que llegan, a todos nos llegan los mails de oferta que uno nunca encuentra. Creo que ese es el problema de tener este tipo, sobre todo con las 48 horas. Yo no sé si uno podría establecer un sistema de plazos, quizá más extenso, que permita establecer un retracto no tan encima, porque estamos hablando de este pasaje, sino creo que al final el que termina pagando es el pasajero que compra el pasaje barato. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Jaime Mulet, ¿había solicitado la palabra? Una cosa nomás, presidente, a propósito, el endoso que acabamos de aprobar creo que es una buena norma, pero en general el endoso no le aumenta ningún riesgo a la compañía aérea, y por eso que no afecta el precio, porque en el fondo establece la obligación al pasajero de ponerle otro pasajero arriba del avión a la compañía de seguro. Entonces el endoso tiene costo cero para la compañía, y eso es lo bueno. Le da el beneficio al pasajero, pero si es que no puede viajar o se arrepiente, lo puede endosar, de manera que le coloca otro pasajero arriba de la compañía y no sube el precio. De alguna manera, la carga la tiene el pasajero, digamos, que tuvo el problema. Yo creo que es una buena medida, pero es poco, digamos, a lo mejor es poco aplicable. Si no ocurre lo del mercado secundario, que creo que quedó protegido con el inciso final y las sanciones, es difícil de aplicar, ya que en el fondo el pasajero que tiene el impedimento va a tener que ir a buscar a una persona que tenga que viajar al mismo destino aquí, en fin. Pero creo que es una buena medida que tiene poco costo. Creo que el derecho a retracto, sin lugar a duda, puede tener cierto riesgo desde el punto de vista del costo, pero yo creo que establece el derecho y habrá que perfeccionarlo, digamos, pero creo que las 48 horas antes es un buen plazo para que la compañía tenga plazo además para vender, va a tener 2 días para vender el pasaje, 2 días harto, digamos, estamos hablando de cabotaje, son vuelos nacionales. Nosotros vemos los que viajamos habitualmente cómo se mueve los precios de los pasajes habitualmente. 48 horas es un buen plazo, o sea, si hay muchos pasajeros lo va a vender muy caro, y si hay pocos pasajeros perdió poca plata. Entonces creo que la alteración que va a tener respecto del precio, del volumen, no es tan significativa, porque si hay pocos pasajeros, es decir, los pasajes están baratos, entonces no va a tener, digamos, una pérdida tan significativa, y además tiene que sacarse antes de 48 horas al menos el pasaje para poder retractarse, de manera que tampoco va a ser de los pasajes más caros. Si está caro antes de 48 horas, es que ese día es muy importante y ya va a estar caro antes. Entonces creo que de alguna manera no es tan gravoso la situación que podría alterarse respecto de los precios. Yo sí creo que hay que perfeccionar la redacción, hacerla más acorde del Código Aeronáutico, digamos, pero yo creo que es una buena norma porque le da un derecho al pasajero, digamos. Lo del endoso también le da un derecho, pero creo que abarca otro tipo de situaciones. Por eso que yo estoy por aprobar esa indicación. Gracias, diputado Mulet. Vamos a proceder entonces. Se vota entonces la indicación del diputado Karim Bianchi relativo al retracto. Doña... Esa es. Doña Jenny Álvarez. Me da la impresión que hay más, pero y después seguimos, hay una cosa más. Don Karim Bianchi. A favor. Don Juan Antonio Coloma. Presidente, yo voy a argumentar, yo voy a votar en contra, porque creo 2 cosas. Primero, que esto va a terminar afectando la tarifa baja del pasajero, y segundo, porque si fuese tan fácil lo que dice el diputado Mulet, las empresas lo harían. O sea, no venderían pasajes baratos para venderlos caros. Es evidente, nosotros lo que estamos haciendo aquí es meternos en el sistema de negocio de uno de los sistemas que mejor ha funcionado la competencia, que es la pasaje aéreo. O sea, si uno ha visto
rebaja en general en los últimos tiempos ha sido en este mercado que estamos en algo que puede ser quizás no tan significativo, es importante. Entonces yo creo que estamos cometiendo un error, sobre todo que ni siquiera escuchamos especialistas en esta materia, porque inicialmente estaba solo en el proyecto de ley el endoso y no el retracto. Entonces, como no, además no escuchamos a ninguna de las especialistas y además como se está tramitando en el Senado y probablemente sea esa la norma que termina avanzando, yo voto en contra. Don Eduardo Durán. Don René Manuel García. Fundamental. Presidente, la verdad que yo quiero hacer una sola vez. Cuando usted endosa el pasaje, pero está endosando a otra persona, usted no está endosando sobreprecio, está endosando un pasaje a la persona que lo está comprando. Si la línea aérea, si esa persona no puede viajar, ¿verdad? No puede viajar, no va a endosar su pasaje. O es al revés, si esa persona no puede viajar y esa persona va a viajar en una semana más, ¿también se puede autoendosar el pasaje? Esa pregunta me gustaría saberla, porque si es así también es una tremenda ventaja para el pasajero no tener ningún problema. Si sabe, me autoendoso el pasaje por un par de fechas más. Entonces, es una misma fecha. Bueno, está bien. Entonces mucho menos complicado para la línea aérea, porque cuando usted va viajando, por ejemplo, en Temuco, que nos toca siempre los lunes en la mañana muy temprano, la propia línea aérea dice, señor, estamos buscando pasajeros que le damos $250 para que se queden aquí y se vayan en otro vuelo. O sea, la verdad que no pierde ni un solo peso si están ofreciendo más plata que se quede el pasajero. Así que yo creo que esta ley, esta indicación favorece solamente al pasajero que ha tenido algún problema. Por lo tanto, voy a votar a favor, señor presidente. A favor. Don Félix González, don Enrique Farrizelbergue, don Marco Ilavaca, don Jaime Mulet. A favor. Don Iván Norambuena, don Leopoldo Pérez. Presidente, yo voy a votar en contra por las razones que ya he esgrimido, que pienso que este proyecto, el retracto, debiera verse en la ley del consumidor. Don Jorge Sabaj y don René Alinco. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a favor, 2 en contra. Aprobada la indicación. Aprobada la indicación. Un momentito. Entonces se entiende rechazada la parte de la propuesta de la misma manera. Rechazado. Y lo último que faltaba dentro de la propuesta es para eliminar el artículo segundo, el texto base de trabajo. El texto del artículo segundo, el del texto base de trabajo dice: incorpórese un nuevo artículo 23 bis del siguiente tenor. 23 bis. Los consumidores del servicio de transporte público o privado de pasajeros en cualquier modalidad, ya sea terrestre, marítimo o aéreo, pueden endosar o transferir la titularidad del pasaje adquirido a favor de otra persona natural en las mismas condiciones pactadas, asumiendo esta última únicamente los costos por cambio de tarifa si procediere. Para dicho efecto, las empresas de transporte deberán incluir en los boletos o pasajes un apartado especial para estampar el endoso y deberán mantener actualizados los registros de pasajeros hasta el momento del embarque. Es el artículo segundo del texto base de trabajo sobre el cual estamos laborando. No. ¿Por qué? En votación, digamos, hay que votar la eliminación. La eliminación del artículo segundo. ¿Y la ejecutiva? ¿Qué dice la Junta? Aprobar. Ya. Perdón, si le parece. La Junta no. A ver, vamos a votarla. Aprobado entonces por unanimidad la eliminación del artículo segundo. ¿Sí? Aprobado por unanimidad. Ya. ¿Estamos? Estamos. Un momentito. Diputado informante, un titular y un suplente. Ya. En el caso que usted lo propone. Entonces, don René Manuel, don René Alinco, entonces, diputado informante titular y suplente, don Karim Bianchi, ¿les parece? ¿Sí? Hay un orden. El Sí, orden pero es a él. a lo mejor lo hacemos pueden haber dos diputados informantes. Sí. Ya. Sí, ya, ahí lo vamos a arreglar. Ya, lo que yo quería plantear antes de pasar al otro proyecto que nos interesa bastante es que aquí el diputado Coloma ha dicho de que no vinieron todos los expertos, en fin, etcétera. Yo quisiera aclarar para la historia fidedigna de la ley que no es así. En este proyecto, hace muchos meses, por mi intermedio, diputado Coloma, por mi propio intermedio, que se está trabajando en este proyecto. Se presentó este proyecto, ¿cierto? Y
nuestros asesores buscaron en los archivos y habían 3 proyectos más. Y se fusionaron 5 proyectos. Se hizo una serie de reuniones de nuestros asesores, que no salen en la tele, pero trabajaron por nosotros, en conjunto con especialistas del Ministerio. Este es el resultado de muchas horas de discusiones y de trabajo. También se invitaron los expertos necesarios. Lo que pasa es que a veces, usted y otros diputados, por su ocupado tiempo, no pudo venir a todas las sesiones, pero yo por lo menos me comprometo a solicitar acá a nuestra Secretaría que le haga llegar a usted personalmente todo el proceso que significó este proyecto de ley. Porque aquí se trabajó, aquí se invitó, aquí se consultó y se escuchó, que es lo más importante. Hay que firmar esto, presidente. Ahora vamos a pasar al proyecto. Aquí. Sí. Y que corra la presidenta. Vamos a pasar al proyecto roaming, que está la señora ministra, sus asesores. O sea, va a ser un cambio de equipo. Por supuesto. Por intermedio suyo a usted, como le gusta decir. Hay que distinguir. ¿Para allá? ¿Qué pasa para allá? ¿Si quieren subirlo? Hay que distinguir entre el trabajo de los asesores, las exposiciones, respecto del endoso, del retracto. Del endoso se escuchó a muchas personas, del retracto no. Solamente eso. Por eso es que yo hice en el artículo del retracto el comentario que no se había escuchado a las distintas personas, por mucho que se hayan fusionado proyectos. En el endoso se escuchó a todo el mundo, en el retracto a nadie. Gracias. Gracias. Yo no me retracto. Bien, ponerle un poco de humor, ¿para qué tan denso? Bien, señora ministra, seguimos con el otro proyecto, que es el roaming, donde también está involucrada, o sea, no involucrada, sino protagónica, la senadora Jimena Órdenes, senadora de la región de Aysén. Bienvenida. No sé, ¿que empieza la señora ministra? No sé si va a ser un trabajo introductorio la senadora. No sé si la senadora o la señora ministra. Ya. Señora ministra. Muchas gracias, presidente. Voy a leer un resumen que refleja los elementos principales de las indicaciones que nosotros hemos planteado después de la discusión. Y lo primero es destacar que hemos escuchado todas las opiniones e inquietudes, hemos asistido a las reuniones, hemos recogido las preocupaciones de usuarios, de la industria, de los entes reguladores dentro del Ministerio, también de las propuestas de proyectos de ley que existían. Queremos también destacar la disposición de los diputados y sus equipos. Ha habido un trabajo intenso con los asesores legislativos de distintos diputados. Y también agradecer a la senadora Jimena Órdenes, con quien hemos compartido el interés por este proyecto y el interés por sacar adelante lo más rápido posible estas soluciones. Las indicaciones presentadas tienen 3 focos principales. Uno es que tratan de resolver los temas que habían quedado en discusión. Uno es resolver en la propia ley la mayor cantidad de materias sin dejar en el reglamento todos los contenidos de detalle. Nosotros incorporamos varias especificaciones en las indicaciones para que queden en la ley. Lo segundo es que se definan las zonas donde tendría aplicación el roaming automático nacional y donde sería la aplicación preferente. Y la tercera, que es una preocupación más bien de la industria, que se proteja, y de nosotros especialmente, que se proteja la inversión en redes, pero al mismo tiempo, y esa es una de nuestras principales preocupaciones, se fomente la competencia y se abra mercado a nuevos operadores que puedan entrar a la industria atendiendo esta modificación legal. Las indicaciones que se encuentran en condiciones de ser votadas dan solución a esas preocupaciones. Y queremos destacar y comentar algunas. En estas indicaciones se define expresamente las zonas y circunstancias en las que sería obligatorio suscribir acuerdos de roaming.
Esto abarca localidades, rutas o zonas aisladas, y ahí hacemos énfasis en que son localidades o también rutas, que ocurre mucho que no hay zonas habitadas, pero pasa la pérdida de señal a lo largo de una ruta, y en esa ruta es necesario contar con la conectividad. O zonas de baja densidad poblacional en que los servicios hayan sido beneficiados por proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es la mayor parte y prácticamente es lo que da origen a este proyecto, o zonas de servicio obligatorio con presencia de un único operador, que también es una de las cosas que queremos cambiar para que las personas tengan más alternativas de elección, o para mitigar interrupciones de la red móvil en situaciones de emergencia. Cabe destacar que todas estas zonas y circunstancias a considerar son independientes unas de otras, es decir, puede darse alguna de estas condiciones que señalé o un conjunto de ellas. Por ejemplo, una localidad que cuenta con un solo operador deberá contar con acuerdos de roaming para garantizar la existencia de al menos un segundo operador, pero también puede concurrir con la circunstancia de ser una localidad beneficiada por subsidio del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, por lo que todos los operadores deberán suscribir acuerdos de roaming en dicho lugar para atender a sus clientes. No cabe duda de que se trata de un roaming extendido en todo el país y sin condiciones que se fijen para aplicar la ley. Para el resto de las zonas del país, que es una de las discusiones que han surgido en el marco de este proyecto, que no cumplen con las condiciones anteriores, y para proteger la inversión y promover la competencia, se deberán realizar ofertas de facilidades para empresas entrantes al mercado. Estos son, por ejemplo, los operadores móviles virtuales, que son empresas de menor tamaño, que requieren redes ya instaladas para iniciar sus operaciones. Y estamos proponiendo que esto ocurra por un plazo de hasta 5 años. Eso porque hay evidencia respecto al plazo que necesita una empresa de telecomunicaciones para levantar su operación y empezar a invertir en sus redes propias. Pero el entrante está en una evidente desventaja respecto a los incumbentes que ya tienen redes. El entrante entonces queda con la posibilidad de acceder a las redes existentes bajo convenios comerciales como los que especifica este proyecto. Por ejemplo, solamente para dar un ejemplo local, la empresa WOM lleva 5 años operando y su operación se inició justamente con mecanismos como estos, en que arrendaba redes de las demás compañías, y hemos visto cómo ha podido consolidarse y crecer en el mercado, incorporar competencia y con eso beneficiar a los usuarios. También se fortalecen en las indicaciones las herramientas con las que cuenta el juez árbitro para dirimir controversias, porque contempla un informe emitido por Subtel para la aprobación de las ofertas de facilidades. En este caso, lo que nosotros estamos buscando son procedimientos simples que permitan tomar decisiones rápido para poder actuar y dar beneficio a los consumidores que van a estar necesitando estas conexiones. Finalmente, se precisa la época en que deben entrar en vigencia las obligaciones de la ley, es decir, 90 días después de la publicación del reglamento, el que debe ser dictado 120 días después de la publicación de la ley. Creemos de esta forma que el proyecto queda en un buen paso para poder dar solución a las necesidades de miles de chilenos que hoy cuentan con escasas opciones de conectividad, permitiendo al mismo tiempo que podamos contar con competencia más intensa en el mercado. Muchas gracias, presidente. Esto resume los puntos más importantes que nos habían solicitado o que recogemos de la discusión y esperamos que puedan ser discutidos y aprobados en esta sesión. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? La pidió, señora senadora, que es una de las autoras del proyecto. Senadora, tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero quiero comenzar agradeciendo el trabajo que ha realizado esta comisión de la Cámara de Diputados para la discusión de la ley de roaming nacional. Como les comenté en la comisión pasada, acá hay dos temas. Por un lado, el proyecto original o el que se utilizó como base para la discusión en el Senado, que es una moción parlamentaria de los senadores Pizarro, Elizalde, García Huidobro, Chaguán y yo. Efectivamente, la idea matriz establece el beneficiar o atender a lo menos a 3.500 localidades del país. Y nosotros asumíamos que este espectro radioeléctrico, entendido como un bien nacional de uso público, y la infraestructura para los servicios de telefonía y movimiento de datos y transmisión de datos,
había sido posible porque el Estado había hecho una inversión, ya sea a través del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, a través del programa Chile Conectado, a través del concurso 700 MHz y otros. O sea, mucha de la infraestructura existente hoy día fue posible porque el Estado, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, intervino y fue posible tener los servicios en localidades aisladas. Esto ocurrió en abril del año 2019, nosotros presentamos esta moción, luego ingresa una iniciativa del Ejecutivo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que compartimos la idea matriz. Hoy día lo que yo creo que hay que establecer claramente es efectivamente si van a ser las 3.500 localidades y vamos a hablar de zonas apartadas, aisladas, rurales o de baja densidad. Yo era de la idea que esto quede establecido por ley para dar esas garantías a 3.500. Hablo de la precordillera Putre, no solo de mi región, la región de Aysén, Magallanes, Arica y Parinacota, el Valle del Limarí. O sea, esto, yo sé, la región del Maule en el interior, exactamente. ¿Por qué es importante? Porque presta servicio en zonas donde las empresas de telecomunicaciones no se iban a instalar si efectivamente no había un apoyo o un rol del Estado como ocurrió. Que yo entiendo ocurre también a cambio de entregar espectro radioeléctrico en zonas que, entre comillas, resultaban más interesantes para las empresas de telecomunicaciones. Ocurrido hecho eso, hoy día, si bien eso es un gran avance, muchas localidades, al tener solo un operador, porque así funciona, no tienen que tener a veces para ir a otra localidad cercana donde la empresa de telecomunicaciones es otra, tienen que tener o 2 teléfonos o 2 planes y eso es inviable, pero efectivamente condiciona. Yo tuve el ejemplo en mi región, en una ciudad, en 2 localidades, Villa Ortega, Ñiriguao, 20 kilómetros familiares, pero una era una empresa A y la otra era una empresa B. Y eso ocurre en el resto del país. Esa era la brecha que queríamos sortear a través de esta iniciativa. Hoy día el tema de que sea más amplio, y entiendo que han habido algunas observaciones, no tenía que ver con esa, por eso lo digo, con la idea matriz que presentamos los senadores. Y ahí aparecen las indicaciones del Ejecutivo, que yo creo que es bueno resolver para poder, ¿cuáles son mis preocupaciones? Que si se amplía mucho, efectivamente, la viabilidad de la ley, que creo que es parte del debate, porque lo que nos interesa hoy día, efectivamente, yo creo que esta iniciativa es importante para los usuarios. Y por otro lado, condicionar a un reglamento, yo sé que es la forma, pero a mí me preocupa, y se lo he manifestado al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, primero con el reglamento de velocidad mínima de Internet, recién está en Contraloría y con mucho atraso. Y entiendo que la ley que regula el tendido y retiro de cables, el reglamento también se estableció con 90 días plazo y han pasado 5 meses. Entonces, mi preocupación es por qué no en este proyecto de ley, un reglamento, aunque establezcamos por ley un plazo que se establece en otros, tiene 2 deudas. O sea, en esos 2 proyectos de ley que han sido objeto de debate en este espacio, han existido atrasos objetivos respecto a los compromisos que la misma ley establecía respecto de los plazos en los cuales debía estar vigente un determinado reglamento. Entonces, preocupación número 2, si va a ser un reglamento que quede no solo estipulado los plazos, que en otros ejercicios ya ha ocurrido, sino cómo garantizamos que tenga un cumplimiento, porque esta es una ley que efectivamente va a tener, yo creo que una muy buena aceptación dentro de la comunidad, pero efectivamente si no la hacemos viable y terminamos en un reglamento que finalmente no se dicta, va a ser letra muerta, y esa es yo diría que la segunda preocupación que le he manifestado al Ministerio. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Jimena Ordeneira. Diputado René García, una opinión. Sí, presidente, a mí me hace mucha fuerza esta ley, sobre todo de la zona que vive nuestra senadora. Nosotros tuvimos tenido problema también en Curarrehue, que fue bastante trágico, al final costó 4 veces más el proyecto. Yo estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto, siempre que sea para los lugares apartados. Porque si uno abre el espectro a todo, las empresas van a pelearse ¿dónde? Valparaíso, Temuco, o sea, las ciudades grandes. No les va a dar ningún interés de irse a los locales apartados. O sea, a lo mejor nosotros le vamos a decir, ¿sabe qué más? Aquí tiene una ley, haga lo que usted quiera. No, esta ley yo la entiendo, senadora, y la apoyo a 1000 siempre que sea para los lugares apartados que todos tenemos en los sectores, porque justamente son los que están esperando esta ley, porque si no sacamos esta ley vamos a seguir exactamente igual y no tiene ni una sola posibilidad de que se expandan los lugares que usted y todos nosotros hemos peleado por largos años. Así que yo estoy de acuerdo con esta ley siempre
que sea para los lugares apartados. No sé cuál es el pensamiento del Ejecutivo, me gustaría escucharlo, presidente, al seguir con la discusión. Gracias. Sí. Ofrezco la palabra al diputado, si es que para que el Ejecutivo después responda. Diputado Mulet, responde. Yo suelo repetir algo breve de lo de ayer. Yo creo que se pueden lograr los dos objetivos. Creo que el Ejecutivo, más algunas indicaciones que veíamos ayer, creo que permiten lograr los dos objetivos. Lograr que las comunidades y las localidades apartadas y que fueron licitadas puedan tener roaming y cumplir el objetivo planteado por la senadora y los autores del proyecto. Y creo que no hay que despreocupar la posibilidad de tener roaming también en zonas urbanas, en todo el país, digamos, fundamentalmente. Y esto quizás contestándole un poco al diputado García, no contestándole, sino que precisando el punto, porque según explicaron al inicio, en alguna de las distintas sesiones, la posibilidad de que lleguen nuevos actores al mercado no la podemos cerrar. No solo pensando en la telefonía móvil que hoy día vemos, sino que también pensando fundamentalmente en una vez que se licite el 5G y en el Internet de las cosas, digamos, donde es probable o hay espacio, según los expertos, que entren en Chile nuevos operadores. Entonces, ese nuevo operador es lo que necesita tiempo, como se plantean las indicaciones que leía la señora ministra. Entonces, creo que es importante no cerrar. Yo confío en que las indicaciones planteadas por el Ejecutivo permiten resolver las dos cosas. Y creo que ese es el camino correcto para no cerrar la posibilidad de que entren nuevos actores también a zonas urbanas, digamos, no solo a las rurales, de manera que se cumplan los dos objetivos. Porque vamos a legislar ahora, obviamente, y creo que hay que cumplir los dos objetivos. Va a ser difícil tener una legislación de roaming solo para las localidades apartadas y otras para las zonas urbanas donde hay mayores niveles de competencia hoy día. Entonces, yo quería fundamentar mi opinión, digamos, sobre el proyecto. La señora ministra tiene preferencia para la palabra, se la voy a ceder a ella. Después viene el diputado Coloma y Bianchi. No, pero usted, no. Es que quería aclarar. Quería aclarar el hecho porque cuando están los ministros tiene preferencia dentro del famoso reglamento. Gracias, presidente. Solo quería corregir una omisión respecto a las indicaciones que también tienen una contribución muy significativa de los diputados Pérez, René Manuel García, Durán y Jenny Álvarez. Así que quería solamente dejar constancia de eso. También respecto al reglamento, nosotros lo que podemos hacer para tomar un compromiso de menor plazo con respecto a los contenidos es, por ejemplo, poner alguna fecha en marzo donde podamos traer los contenidos detallados del reglamento, independientemente de que después tiene todo el proceso en Contraloría y se va a demorar los tiempos que se demore, pero que nosotros podamos dejar resueltos los alcances y contenidos, eso sí se puede hacer en un plazo bastante más corto. Y dejo a José Huerta que va a hacer un comentario. Faltan dos privilegios para los ministros, la ministra. Diputado Coloma. Para la ministra, no. Gracias, presidente. Dos comentarios. No estoy discriminando el reglamento. Primero, al igual que el diputado García, el sentido de este proyecto de ley tiene que ser para las zonas extremas. O sea, en el fondo donde exista solo un operador, que la antena ya sea que la puso por algún subsidio estatal o que la puso como una forma de compensación por haber tenido en una zona urbana la posibilidad o la obligatoriedad de poner una tarifa o por último por lo que sea. ¿Para qué? Para que la gente de zonas extremas del país o muy apartadas puedan tener acceso telefónico sin tener que andar con varios teléfonos. Y lo segundo, y aquí una duda a la ministra, es saber si este acceso a las zonas urbanas es solo para nuevos operadores, para operadores que quieran ingresar al mercado. Distinto es a alguno que ya está en el mercado. ¿Y por qué lo digo? Porque esta es la única fórmula de no desincentivar la colocación de nuevas redes, pensando sobre todo en el 5G. Porque si es que permitimos que las compañías sean las actuales las que se puedan acceder a este arriendo, ninguna va a querer hacer la inversión inicial porque la otra se la van a arrendar, salvo que sean nuevas. Entonces ahí yo creo que
hay que dejar expresamente establecido que son nuevas y no las actuales las que pueden hacer uso de la tecnología ya instalada en zonas urbanas. Gracias. Gracias, diputado Coloma. Diputado Bianchi, una observación del diputado García. Su micrófono. El micrófono. El micrófono. Una cosa, una pregunta más que nada. Cuando estamos hablando de zonas aisladas y el gobierno ha invertido tantos recursos en antenas y eso, ¿no es lo lógico permitir la colocalización? Pregunta. Gracias. Está considerado así. Ese es el óptimo. El óptimo es que todos pudieran usar las infraestructuras y posiblemente la industria avance hacia un modelo de ese tipo, en que haya un o más operadores de la infraestructura y aparte los operadores de los servicios de telefonía. Eso sería el óptimo en realidad, porque no habría antenas duplicadas, habría una buena red consistente en todo el país y que se use según cada operador tenga su cobertura de servicio. No sé si ahora, presidente, puedo dejar a... Falta el diputado Bianchi. Bien, bueno, entendemos que hay dos espíritus respecto a dos cosas distintas. Una, a localidades más que extremas, aisladas, ¿no es cierto?, donde no llega la conectividad, y otro, aumentar los actores en el mercado, que es lo que también ha motivado al Ministerio. Yo quería hacer la consulta de esta infraestructura que se monta para, ¿no es cierto?, las torres. ¿Cuál es la regulación de eso? O sea, ¿cuánto participa la empresa? ¿Cuánto participa el Estado? ¿O eso se hace de mutuo acuerdo? Porque en el fondo ellos van a hacer un arriendo, entonces de ese espacio, ¿no es cierto?, para otras compañías, y quería consultar cómo opera en la práctica la construcción de esa infraestructura. Y lo segundo, ministra, saber si tiene contemplado, porque acá hay ¿no es cierto?, un espectro, un ancho de esa, no sé si de banda o cómo se llame, un espectro que se utiliza por estas tres compañías, ¿no es cierto?, que tienen hoy el oligopolio, no sé cómo, pero no usan todo ese ancho de banda. Quiero saber si el Ministerio tiene también contemplado, así como se hace, por ejemplo, en la radiodifusión, cuando no se utiliza todo ese espectro, también sancionar o quitar para que puedan entrar otros oferentes al mercado, que también podría ser un elemento a considerar, ya que no siempre se utiliza todo ese espectro. Entonces, tienen reserva que no se utiliza, que podría utilizarse por otras empresas que quisieran entrar al mercado. Entonces, también saber si eso hoy está regulado, si saben cuánto entrega cada empresa realmente de lo que tiene hoy en concesión y cuánto no está entregando. Gracias. Voy a responder esas preguntas, después dejo a Pepe Huerta. Parto por el final. La administración del espectro radioeléctrico es bien compleja y uno de los roles más importantes, a mi juicio, del Estado en esto es la gestión de esto, que es un bien nacional de uso público. Y en esa condición lo que esperamos es que tenga el mejor uso posible. Y como usted indica, si no se utiliza, que el Estado disponga de este bien. Este bien se traspasa en concesión, pero no en propiedad. Nosotros ya hemos tenido procesos de reintegro o devolución de espectro a partir de la fijación de los topes de espectro que cada empresa puede tener. Y está todavía en proceso, en realidad, una discusión judicial en que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia acogió la propuesta de la Subsecretaría de Telecomunicaciones respecto al porcentaje del espectro en cada banda que un único operador puede tener. Y eso asegura competencia, porque hubo una primera etapa en que el espectro se asignaba, porque había abundante espectro, digamos, se asignaba al que lo pedía. Pero eso ya no es posible porque hay más bien escasez de espectro, y al fijar estos topes, nosotros lo que hemos hecho también es recuperar espectro, ordenarlo. Además hay que ordenar el espectro radioeléctrico, preparando la licitación de 5G, en que necesitamos también tener espectro disponible en distintas bandas para poder
abrir licitaciones por ese adicional. Así que hay una gestión activa del espectro radioeléctrico y se adjudica según actualmente por estos procesos licitatorios. Sí, que quería hacer, hay algunos diputados que están preguntando legítimamente si es que se va a votar hoy día. Hay ¿cuántas indicaciones? 14 indicaciones. Si queremos ser relativamente responsables, la gente nos está mirando, creo que es imposible prometer hoy día. Teníamos un preacuerdo, pero como se dice, la realidad nos obliga a que yo creo que hoy día, por lo menos en esta sesión, no vamos a poder votar, para que los diputados estén informados sobre esta situación. Yo también era partidario, o sea, nos habíamos comprometido, como decían. No, pero son 14 indicaciones. Inicio de discusión. Claro, entonces, no, pues sería muy, claro, no es a trato la cosa. Puede ser. Presidente, yo creo que se puede votar, ¿ah? Yo trataría de que votemos, creo que los conceptos son más o menos los mismos. Yo quiero, como hablar don José Huerta, hay algunas indicaciones acá, un grupo de indicaciones que, por lo que dijo ayer el asesor del Ministerio, algunas le gustaban más al Ejecutivo o eran más compatibles con la propuesta del Ejecutivo, que eran las indicaciones de la 8ª hacia adelante, y las primeras indicaciones de la 1 a la 8, que eran del diputado Alinco, eran menos del gusto del Ejecutivo. Entiendo, y eso me gustaría que lo precise, porque a lo mejor se puede votar en bloque y podemos sacar el proyecto, porque está el mismo sentido en todo, digamos. Las razones de por qué las indicaciones del diputado Alinco le gustan menos al Ejecutivo. Yo entiendo que porque restringen, de alguna manera, centralizan más el proyecto solo en las localidades, más que también en las zonas urbanas. Así lo entiendo en términos globales, digamos. Seguramente hay cuestiones específicas más complejas. Y si resolvemos ese tema, y los diputados se convencen, a lo mejor todos unánimemente, que o el diputado Alinco retira las indicaciones, o nosotros nos sumamos y hacemos esa discusión, ¿cierto? Dejamos más restrictivos hacer las zonas extremas y resolvemos ese tema, o las zonas extremas y también las zonas urbanas, por decirlo en términos simples, para promover competencia también, sobre todo futura. Y si se convence a Alinco, el diputado Alinco, por su intermedio, presidente, y despejamos eso, queda como bastante, y el Ejecutivo está de acuerdo en que de la 8 a la 14, acoger las indicaciones presentadas por otros diputados, podríamos votarlo al tiro. Pero hagamos la discusión que tiene que ver también con la propuesta de la senadora. Entiendo que las de Alinco van más en función de la propuesta de la senadora, y saber si la senadora está dispuesta o no a retirar, digamos, a estar dispuesta a que se retiren, ¿cierto? Si es que hay acuerdo con el diputado Alinco, obviamente, porque o nos convence, digamos, y acogemos esa. Creo que hay que hacer esa discusión. Claro. Yo quisiera aclarar una cosa. Primero, este fue un proyecto que presentó la senadora Jimena Órdenes para la zona, si no me equivoco, me corrige, para las zonas extremas y aisladas. Ese es el principio de esta cosa. Extremas y aisladas. No es, el orden aquí altera la... Entonces, producto de la discusión y del trabajo también de nuestros asesores con el Ejecutivo, fueron surgiendo diferentes preguntas, digamos. Y el tema se ha ido tecnificando, por así decirlo. Y el temor de la senadora, que yo comparto, porque lo hemos conversado en varias oportunidades, es que el proyecto sea prácticamente letra muerta. No sé si lo dijo la senadora cuando estaba afuera, yo, para que vea que estamos en la misma... Con mejores palabras, por supuesto, de todas maneras. Pero a nosotros lo que nos interesa primero es que aquí la gente, el usuario, salga favorecido. Que salga favorecido y que el servicio sea no de buena, sino de excelente calidad. Esas son las dos premisas que tenemos. Y creo yo de que aquí hay una serie de indicaciones, que incluso la trabajamos con la senadora y su equipo, no me quiero arrogar yo y con otros profesionales, que van a eso. Costos y excelente servicio. Es eso.
Entonces, por eso yo decía, son 14 más otras que presentaron otros parlamentarios, 14. Creo que tal vez teníamos una tarea muy difícil y caeríamos en un poco de irresponsabilidad, digamos. Diputado García. Presidente, nosotros coincidimos absolutamente en lo que estamos haciendo aquí. Yo propongo derechamente, presidente, que esta sea, y usted la próxima sesión cite a votar este proyecto, con la discusión que estoy, y no ponga ningún otro proyecto más en discusión y votemos el proyecto y de total, no, la gente ha estado años esto, pero si sale algo mal va a ser mucho peor que si esperamos un par de días para poderlo sacar bien. Senadora, no sé si usted estará de acuerdo en eso, que se presentó y está la ministra, me parece que sería lo ideal. Gracias, Ya, presidente. ahora vamos a escuchar al señor Huerta, asesor del Ministerio, quien también ha trabajado harto en este proyecto. No lo podemos desconocer. Sí, tiene la palabra. Gracias, presidente. Creo que hay una cosa en la cual nos hemos ido enredando, pero es solamente un enredo. Este tema de si hay roaming solo en zonas aisladas y no en el resto del país está en las soluciones que señaló el diputado Lincoln y el diputado Mulet. En las indicaciones de la 8 a la 12 se recoge que las obligaciones de roaming son en las zonas aisladas. Punto, con distintos tipos de sabores de zonas aisladas y condiciones especiales para que se den esas obligaciones. Y al renglón seguido dice, en todo el resto de las zonas, que no son aisladas ni cumplen estas misiones, el roaming solo opera para entrantes en el mercado. O sea, nunca va a haber un roaming en Las Condes entre Entel y Movistar para repartirse la zona atractiva que es Las Condes. Ahí tienen que parar sus propias redes y seguirán haciendo lo que están haciendo hasta el día de hoy. Por lo tanto, estamos metiendo en una discusión que en realidad es más enredosa de lo que el fondo del proyecto. El fondo del proyecto está resuelto por las preocupaciones de la senadora, que sean zonas aisladas, que en estas zonas que tienen un solo operador, que hayan sido fruto de subsidios, están contempladas las indicaciones. Y como dijo mi estimada jefa, la ministra, en efecto, para fomentar la inversión y hacer poder garantizar que en el mercado haya competencia, rebaja de precio, aumento de calidad, se prevé esta instancia en la cual un entrante al mercado puede tener contratos de roaming por un máximo de 5 años, que es un plazo más que razonable para construir una red y hacerse competitivo en el mercado. Si después él no invirtió en esos 5 años, queda a la deriva, básicamente, porque no va a tener ningún derecho a acceder a esos contratos de roaming. Entonces, en ese sentido, y ratificando lo que dice el diputado Mulet por su intermedio, presidente, las indicaciones de la 8ª a la 12ª contemplan ese mecanismo, da solución a lo que dice la senadora, con lo que hemos comprometido poder presentar en marzo los contenidos del reglamento. Trataremos de darle todas las prioridades dentro del Ministerio para sacarlo y que no se quede pescado con nada, y creemos que eso le da mucha viabilidad al proyecto en sí, porque de otra forma, sin contar con un reglamento, tampoco podemos darle viabilidad a ninguna modalidad, a la zona de los entrantes ni a la zona aislada, porque no hay un procedimiento, no hay una bajada de estos principios que estamos fijando en la ley. O sea, ¿estás de acuerdo de la 1 a la 12? De la 8ª a la 12, señor diputado. Sí, que son las que presentaron, que hemos trabajado con ustedes, diputado. Eso, presidente, solo decir que eso creo que hemos cubierto todas las bases con esas indicaciones y podemos avanzar. Diputado González, Coloma y nuestra senadora Jimena Órdenes. Sí. Quería dejar planteadas dos cosas más bien como de principios, porque el roaming para zonas aisladas creo que en términos políticos está asegurado, porque no veo a nadie que esté en contra de eso, incluso las mismas compañías que vinieron a exponer estaban de acuerdo. Así que no veo que haya alguien en Chile que esté planteando algo distinto. Sobre el roaming para los nuevos actores, por un plazo de 5 años, ¿verdad?, para que puedan integrarse. Creo que ahí hay dos cuestiones de principios que es importante que lo tengamos presente, que es de mirada a presente y a futuro. Y recordando lo que pasaba también con las compañías de teléfono cuando eran solamente por un cable, que estaban los postes del alumbrado eléctrico y también habían postes de teléfono. Y luego vino el cable, pero a nadie se le ocurrió que el cable tuviera sus propios postes, si no nos llenábamos de postes. Con las compañías de teléfonos celulares ocurrió eso. Cada compañía instaló su antena. Ayer en la sesión se habló de 13.000 antenas por compañía. Entonces es un despropósito que si entra un nuevo actor se vea obligado a meternos 13.000 antenas en las ciudades. Y creo que así como hoy día hay un poste que tal vez ojalá fuera subterráneo, ¿no? En las ciudades también debiéramos tender a que la infraestructura no se triplique, cuadruplique, quintuplique. Ese es un principio. Y el segundo, que es más breve,
tiene que ver con los derechos, porque hoy día se reconoce el derecho a la educación, al acceso a los libros, a la libertad de prensa, a la libertad de información, pero ahora se ha creado también una necesidad de tener conexión a Internet, de tener WhatsApp, de tener Twitter, y quien no tiene acceso está en una tremenda desventaja de poder participar de la sociedad. Entonces, si queremos avanzar hacia ese derecho, necesitamos también que entren nuevos actores y tender a que los precios bajen de manera de poder generar ese acceso real a todas las personas a poder conectarse y participar de la sociedad. Así que yo estoy por aprobar ambas cosas, de alguna manera coincidiendo con el Ministerio, de poder asegurar a nivel para la zona extrema, pero también creo que va a tener de intuición, digamos, va a tener eco en la sala de la Cámara de Diputados, que puedan también en las zonas urbanas poder tener nuevos competidores. Gracias, diputado González. Diputado Coloma. Es una pregunta administrativa, saber, porque es como tercera sesión que nos citan a votar y no votamos, entonces, saber cuándo se acaba la urgencia, porque estamos con discusión. ¿Ah? No, se puede reponer. Está bien, pero lo que pasa es que las urgencias se pueden reponer, pero están para cumplirse. Entonces, correcto. por eso le pregunto cuándo vence la urgencia. ¿Por qué no votamos ahora? Si yo Espere, creo que la discusión está hecha. Vamos a dejar había pedido la palabra a la senadora Órdenes. Y si algún diputado maneja todas las indicaciones que se han hecho, yo creo que no hay problema en que se vote, siempre que las manejemos. Bien. Senadora... Yo quería hacer una reflexión distinta y comparto lo que se ha dicho, y tiene que ver más con un componente político. Efectivamente, la idea matriz tenía que ver con una cobertura específica, y que yo creo que es importante. Si hay certeza de que se incorpore, y dadas las condiciones, no voy a repetir lo que he dicho, evidentemente si es posible avanzar más, no veo cuál podría ser la dificultad en aquello. Ahora las inspiraciones eran distintas. Una era una brecha territorial de acceso a Internet y telefonía móvil, y lo otro, a mi juicio, tiene que ver más con una regulación del mercado y abrir competencia. Entonces, lo quiero decir porque fueron cosas que coincidieron, pero creo que empezaron con miradas distintas. Y digo la inflexión política porque creo que pudo haber sido aún más rápido, ministra, y lo quiero decir públicamente, y le agradezco ahí, nosotras tuvimos oportunidad de conversar, aunque sea brevemente, pero acá hacemos mociones parlamentarias también. Entonces acá yo creo, hoy día reclamé la omisión que se hace al trabajo que hacemos. Entonces, esta fue una moción parlamentaria donde los parlamentarios jamás hemos negado que se fusionó con una iniciativa posterior del Ejecutivo, y yo esperaría lo mismo, porque esta conversación, si se ha enredado, como dice el señor Huerta, tiene mucho que ver por cómo se procesó el trabajo en las dos comisiones. Entonces, digo, hago esta inflexión política porque los senadores y diputados muchas veces tenemos problemas, algunas indicaciones son exclusivas del presidente, pero otras no. Y creo que en esto falló eso, ¿no? Yo evidentemente sí está garantizado, y reclamo el tema de los reglamentos porque creo que hay evidencia sustantiva que he planteado. O sea, si vamos a cumplir, yo ahí confío en su palabra también, no tengo por qué no hacerlo. Pero me gustaría que uno diga en abril, mayo, decir esto está operativo. La ley de roaming automático nacional es una realidad en Chile y será un logro colectivo de todos. Pero quería hacer ese punto porque más allá de lo técnico, creo que falló, porque yo tengo, y quiero agradecerle al presidente, logramos conversar bien, pero con el ministerio creo que hubo dificultades que enredaron profundamente esta conversación, y probablemente es posible que lo votemos hoy día y se resuelva, pero a futuro lo pongo en la mesa porque vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Sí, la verdad yo se lo decía al señor Huerta que ya estamos bastante, la comunicación ha sido fluida, eso no sería mentira decir que no nos hemos contactado. El asunto es que no solamente en este proyecto, sino por alguna experiencia que tenemos, a veces los reglamentos no reflejan, pero en nada, no es solamente en este gobierno, sino en el anterior y el anterior. ¿Quiénes construyen el reglamento? Son el ministerio determinado, con su equipo técnico, pero a veces no reflejan, no estoy hablando de este porque todavía no conocemos ni se hace el reglamento, pero ha pasado de que el reglamento,
queda tan bien o mal hecho que no refleja en nada lo que la esencia del espíritu de la ley. Y en el fondo pesa más el reglamento que la ley misma. Y yo creo que esas son las aprensiones que yo tengo por lo menos, porque conozco algunos casos bien específicos. Entonces, por eso que decimos nosotros, ¿cómo logramos que el reglamento refleje el espíritu de la ley y que la ley refleje, valga la redundancia, ¿cierto?, lo que el espíritu pretende? Así de simple. Presidente, ¿le puedo hacer una propuesta? Por supuesto. Yo propongo lo siguiente. Yo creo que la senadora ha dejado muy en claro su aprehensión y me parece súper legítimo, digamos, porque es corriente ese hecho que no se reconozca muchas veces el esfuerzo que hacen también, o las indicaciones, perdón, las propuestas legislativas, las iniciativas de los parlamentarios y de las parlamentarias. Yo entiendo que si el Ejecutivo se compromete de alguna manera, no solo en el articulado, que quede el plazo para el reglamento, sino que además el compromiso de la señora ministra aquí de tener en determinado plazo ese reglamento o cumplir estrictamente el plazo, más allá de que la obligación legal muchas veces del reglamento no se cumple, sino el compromiso personal. ¿Ah? No sé cuánto se establece en 90 días o 120 días. Porque falta, pues ya vamos a cortar un mes y medio, volver en marzo a ver este proyecto, va a haber que refrescar el tema, van a llegar parlamentarios que no han estado hoy día. Yo creo que si hacemos el esfuerzo y aprobamos, si es que se salvaguardan ese compromiso, está la señora ministra que lo ha explicitado de alguna manera, respecto además de la preocupación de la senadora. Si se establece además el compromiso de, obviamente, relevar la función o en cada una de las instancias que la iniciativa partió con un grupo de senadores encabezado por la senadora que está aquí presente, porque eso también es importante para todos nosotros que ejercemos el cargo parlamentario. Y si eso satisface al diputado Alinco desde el punto de vista de retirar las indicaciones que hizo en inspiración o con inspiración de la senadora, si hay acuerdo en eso, y solo si hay acuerdo en eso, votamos el proyecto de ley porque tenemos despejadas las dudas, y votamos en bloque porque en la medida que usted esté de acuerdo, usted es el dueño de las indicaciones, si no hay que estudiar y discutir una a una. Si es que hay acuerdo, porque vamos a ganar unos 45 días además, para que resolvamos el problema. A ver, eso es lo que propongo. Acá también se dice el mismo dicho en el norte, no por mucho madrugar, amanece más temprano. La verdad es que interiorizándome sobre este sistema, uno ve cómo van surgiendo, a medida del proceso de discusión de este proyecto, cómo han ido surgiendo intereses. No voy a hablar de intereses creados, voy a hablar de intereses legítimos, de las diferentes empresas, de operadores, en fin, etcétera. Entonces uno, como lo decía delante yo, este proyecto se fue tecnificando, uno tuvo que buscar apoyo porque había cosas que uno no... Nosotros somos políticos, tenemos también que manejar antecedentes y elementos técnicos para tomar una decisión, sin lugar a dudas. Y la verdad es que cada día que pasa este proyecto se complejiza más, pues. Se complejiza más. Y lo decía un diputado en Anto, o sea, ¿estará bien? ¿Estará mal? Yo hoy día tengo mis dudas, porque por hacer una gracia, podemos hacer una desgracia. Esas son las aprensiones, como decía la senadora Órdenes. Este proyecto nació para las zonas extremas y aisladas. Concretamente, su inspiración fue Aysén. La región de Aysén fue la inspiración de la senadora. Y también la inspiración que le pedimos a nuestros asesores y consultamos con técnicos y profesionales y especialistas externos, porque la inspiración es la gente, simplemente eso. Entonces, yo digo, me quedaría, y después voy a pedir que votemos, me quedaría con la propuesta que hizo mi tocayo y diputado René García, de comprometernos que en la próxima sesión, ya con elementos y con el espíritu renovado, único tema, proyecto roaming, 2 horas de discusión con más antecedentes, con más conocimiento sobre la causa, 2 horas de discusión hasta total despacho. Esas son las propuestas. Entonces, yo quisiera, hasta total despacho, es más o menos la idea que planteó el diputado. Tenemos 2 alternativas. Diputado Mulet quiere votar hoy día, respetable su opinión, por eso. O volvimos en marzo
y nos vemos todo un viaje. ¿Hasta total despacho? Hasta total despacho. Hasta total despacho Sí. la próxima sesión, pero tenemos que acordar también la propuesta del diputado Muleta. O sea, hay dos propuestas acá. Yo propongo derechamente que lo veamos la próxima sesión hasta total despacho y vamos discutiendo indicación por indicación. Diputado Pérez. La propuesta del diputado Mulet está en función de lo que usted y la senadora usted decidiera respecto a sus indicaciones. Si no hay ese, digamos, acuerdo, la verdad que tendría que primar lo que establece el diputado García, o sea, porque si no vamos a tener que ir una a una y eso no lo vamos a alcanzar hoy día y va a quedar igual trunco la tramitación. Señora ministra. ¿Estaríamos de acuerdo por unanimidad entonces? Diputado González. La próxima sesión hasta total despacho. Hasta total despacho. Ya. Acordado. Acordado total despacho. Estamos. Bien, habiéndose cumplido la parte del objetivo, yo simplemente